Bueno, estamos con Carlos Oviedo, candidato por Aluvión, próximos al cierre de campaña que va a ser mañana, así que si nos querés contar un poco a la gente qué es la propuesta que proponen de diferentes de Aluvión y qué es lo que van a estar realizando mañana en el cierre de campaña o qué van a estar informando. Mañana a partir de las 7 de la tarde en el complejo La Plaza, en la sala Pablo Picasso, hacemos el comienzo del cierre que va a terminar el jueves a la noche, jueves a la tarde, con una caravana, un acto que termina en Palermo, pero bueno, mañana hacemos una convocatoria también de fiscales. Nuestra lista, la 906, es una boleta corta, significa que solamente es una boleta de legisladores para la Ciudad de Buenos Aires y en realidad la gente nos puede votar a nosotros solos o también cortar boleta de otras listas que llevan senadores y diputados nacionales. La propuesta nuestra es un partido nuevo en cuanto a cómo se conformó. Varios de nosotros somos peronistas, otros independientes, compañeros de la izquierda nacional, militantes con larga trayectoria en el campo social, que nos une la voluntad de construir un proyecto de ciudad distinto, alternativo a lo que se viene discutiendo hasta ahora. Creemos fuertemente en la participación ciudadana, entendemos que es fundamental que se pelee por la verdadera creación de las comunas. Hasta ahora las comunas no funcionan, a pesar de que en el año 2011 se votaron las juntas comunales, pero bueno, el último presupuesto para el 2014, donde debería consagrarse el presupuesto para las comunas, no se logró esto. Y las comunas sin presupuesto solamente son un enunciado, entonces todo aquello de descentralización administrativa, de presupuesto participativo, de la posibilidad de transparentar la gestión y acercar los niveles de decisión a los problemas de la población, todo queda en palabras y no se ha podido concretar. Esto que tan bien y tan claramente está planteado por la Constitución de la Ciudad y consagrado por la Ley 1777 no se ha logrado hasta ahora. Nosotros entendemos que acá hay complicidad entre el gobierno de Macri y otros sectores políticos que son parte de la legislatura que hacen que esto no se lleve adelante. La creación del Estado comunal sigue siendo todavía un sueño, una utopía, por la cual nosotros vamos a pelear fuertemente. Otro aspecto que nosotros vamos a tomar con mucha fuerza es la diferencia que hay entre el norte y el sur de la ciudad, una desigualdad estructural que hace que, por ejemplo, la mortalidad infantil en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en comunas como la 8, la 4, la 7 y la 9, en el último trienio, se mueren 10 chicos cada 1000 nacidos vivos. Esto significa que, por ejemplo, en comunas como Belgrano, Coblan, Núñez, la comuna 13, se mueren 5 chicos antes de cumplir el año. Y esa cifra es parecida a lo que pasa en países como Canadá, Bélgica, España. Por eso nosotros decimos que hay 150 chicos que su muerte podría ser evitable, esa tasa es reducible. ¿Y por qué se da esa mortalidad infantil tan fuerte en el sur con respecto al norte? El doble. Porque hay condiciones de inaccesibilidad a los servicios de salud y porque hay condiciones de vida que determinan que se mueran mucho más chicos en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde predomina un fuerte embarazo adolescente, del 4% en total de embarazarse, el 4% de embarazo adolescente y un 30% es en las comunas 4 y 8. Esto produce partos prematuros y también produce mayor mortalidad infantil. Todo esto tiene que ver con que no existe una propuesta de un proyecto de salud para la ciudad, no existe la atención primaria, y esto hace que situaciones como esta, que son muy desiguales, porque sobre todo la gente del sur, la que más se atiende en los hospitales públicos de la ciudad, sufre estas consecuencias, sufre un sistema de salud deteriorado, donde el recurso humano es muy importante y es muy bueno, pero no tiene insumos para poder desarrollarse, y tampoco ediliciamente hay un deterioro muy grande. Hoy me tocó recorrer el hospital Ramón Mejía, del cual yo fui director, y la verdad que la maternidad, donde tendría que ser un lugar que esté preparado para recibir ese ser que van a nacer a este mundo, es un lugar de terror, un lugar
lugar sucio, deteriorado, inicialmente, con pocos insumos. Vimos un lugar, una sala de 26 camas todas juntas, con 4 baños solamente para 26 camas. Es una vergüenza. Y esto que pasa en el Ramos Mejía, que es uno de los hospitales más grandes de la ciudad de Buenos Aires, donde trabajan 2.200 personas, lamentablemente también ocurre en otros hospitales, ni que hablar el Piñero o el Santoyani, cuyos problemas son graves. Se ha denunciado ya varias veces que la sala de neonatología del Hospital Santoyani recibe desde el primer piso filtraciones de aguas cloacales, lo cual agrava la posibilidad de que en neonatología, donde se recibe el niño recién nacido, haya peligro de infecciones. Ni que hablar en el Piñero, que su guardia no tiene sillones de sala de espera, el job room, el quirófano de la guardia están destruidos. Bueno, esto muestra claramente un deterioro del sistema de salud de la ciudad, que nosotros pretendemos en la legislatura expresar esa voz, defender claramente la ley básica de salud y plantear también para Lugano, que es una zona con alta necesidad de salud, la creación de un hospital nuevo, un hospital de mediana complejidad, que en algún momento se había consagrado por ley y nunca se cumplió. Vamos a plantear con fuerza la necesidad de crear el hospital, vamos a plantear con fuerza la posibilidad que Macri vetó en el 2007 con la posibilidad de que la producción pública de medicamentos, que cada hospital produzca sus medicamentos. Esto, lo que yo digo, no es algo utópico. A mí me tocó gestionar el Hospital Gandulfo en Loma de Zamora desde el año 2006 al 2011, donde entre el 2010 y el 2011 yo pude armar un laboratorio de producción pública de medicamentos, copiando la experiencia del Hospital Nacional Posadas, donde nosotros probamos con una patología, que es la bronquiolitis, que afecta a los chicos, sobre todo menores de 2 años, donde probamos que entregándoles los medicamentos, en este caso antibióticos que se producen en el hospital, paracetamol, corticoides, logramos disminuir la mortalidad por bronquiolitis a 0. Bajamos a 0 esa patología, porque es muy importante que el paciente, además de concurrir al hospital, pueda comprar la medicación, o en este caso se vaya al hospital con la medicación. Y ni que hablar de los pacientes que son externados, que vuelven a su casa y que muchas veces no pueden comprar la medicación, y esto determina que vuelvan a ser reinternados con todo el problema que esto acarrea al sistema de salud. Bueno, este tipo de propuestas nosotros entendemos que en una ciudad como Buenos Aires, que maneja un presupuesto de casi 60.000 millones de pesos y un alto presupuesto en salud, estas cosas se pueden cambiar. Y ni que hablar de los salarios de los enfermeros, de los médicos. Bueno, hoy hablamos con una enfermera jefa, después de 24 años de servicio, gana 8.000 pesos por mes. Un médico con 25 años de servicio gana 12.000 pesos por mes. Son sueldos bajísimos para profesionales que han trabajado y estudiado muchísimo, pero lamentablemente esta es la realidad del sistema de salud de la ciudad. Después del macrismo se pretende construir otro relato, que en realidad no tiene nada que ver con lo que pasa en nuestras instituciones de salud de la ciudad de Buenos Aires. Una última pregunta en el día de ayer, uno de los candidatos del PRO, el doctor Sturzenegger, dijo que una de las características que tiene el PRO y que él llamaba a que la gente lo vote era que justamente habían hecho una gran inversión en hospitales, cosa que yo no he visto, y por lo que vos mencionabas y en tu recorrida eso no se ve. Y otra característica que él destacaba era que es el único gobierno que no tiene casos de corrupción, algo que tampoco yo lo veo tan así, porque creo que muchos conocemos que se han hecho derivaciones de gastos y que podían ir a la educación y a la salud pública y se han gastado en publicidad, porque lo que sí hay que reconocerles que tienen una muy buena publicidad. Sí, bueno, primero agradecerle a Sturzenegger que realmente que se anime a caminar un poco la ciudad de Buenos Aires, que vaya a conocer los hospitales. Yo creo que no los conoce, entonces habla por algo que le habrán contado o le habrán pasado algún informe de que habla de alguna inversión, una supuesta inversión que no es tal. La población que concurre a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires sabe perfectamente que los hospitales están desabastecidos, el deterioro edilicio que hay en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires
y lamentablemente da pena que un candidato como Sturzenegger, candidato a diputado nacional, no conozca lo que pasa en su ciudad y no conozca lo que pasa con aquello que él dice representar. Y después me parece que en el tema de la corrupción, primero, este gobierno es profundamente corrupto, porque corrupción también tiene que ver con romper el sentido de las instituciones, es lo que hace el macrismo todo el tiempo. Primero, desoyendo lo que plantea la Constitución de la ciudad, desoyendo un montón de leyes, ni que hablar este mecanismo casi tan autoritario que es vetar más de 102 leyes que había producido el legislativo. Y después, bueno, si uno hoy veía, por ejemplo, el deterioro edilicio de este hospital maravilloso que es Ramos Mejía, y uno piensa que se gastaron por cuadra del Metrobús en el sur de la ciudad de Buenos Aires 1 millón de pesos, y en el Metrobús de la 9 de julio 6,5 millones de pesos, y no está claro cuál es esa. El macrismo no se encargó de aclarar por qué había esa diferencia abismal de sobreprecios. Por ejemplo, acaban de gastar, porque también decían hoy, me decía un periodista, que porque ahí había playas de estacionamiento, la 9 de julio, bueno, ¿qué pasó con el bulevar que construyeron desde Libertador y Monroy hasta la cancha de River? Gastaron 5 millones de pesos por cuadra en ese bulevar. Van ahora a construir el Metrobús de Cabildo, de Monroy hasta la General Paz, que también acaban de construir un bulevar que lo van a tirar abajo para construir el Metrobús. Bueno, la verdad que son tantos los hechos de corrupción. Por ejemplo, esto de los hospitales que hoy hablábamos con los médicos, se han centralizado todas las compras, cuando la ley claramente plantea la descentralización, porque la descentralización permite que un jefe de servicio diga, yo quiero este insumo porque creo que esta es de buena calidad, seguramente se puede comparar precios con otros hospitales. Bueno, esto termina comprándolo un funcionario que no entiende mucho de medicina, que quizás en su afán de que deben bajar precios, lo que logra es sobre todo que la calidad no sea buena, y por encima de eso los precios tampoco son buenos. Y lo peor es que hay desabastecimiento, los hospitales no tienen nada, no hay nada, y esto me parece que realmente decir que ellos no tienen hechos de corrupción, me parece que están faltando a la verdad. Y además esto que hablábamos antes de las comunas, haber roto el sentido. La Constitución del 96 era una Constitución muy progresista que planteaba una mirada de ciudad, un esquema organizacional y político, que si uno está en desacuerdo, lo que tiene que plantear es modificar la Constitución, para lo cual tiene que reunir las 2/3 partes de la legislatura y después convocar a un referéndum o a una nueva constituyente para modificar la Constitución. La Constitución es bien clara, hay un ejecutivo, pero hay comunas, y cuando uno desde el ejecutivo no respeta la instalación de las comunas, ha generado el primer acto de corrupción, porque le rompió el sentido de esa Constitución. Ya no tiene más valor aquello por lo cual juran estos funcionarios. Y entonces el jefe de gobierno no es un jefe de Estado, de una ciudad-estado, es un intendente, donde está preocupado por arreglar la calle, hacer pavimento, llenar baches. Eso lo tienen que hacer las comunas. Y un jefe de Estado tiene que planificar qué tipo de ciudad queremos para los próximos 20, 25 años, tener un pensamiento estratégico. Todo esto que tanto adolece Macri y lo que lo secunda en su gestión. Bueno, lamentablemente la población, a veces en esta campaña, sobre todo las fuerzas políticas predominantes, no pusieron en la agenda los temas de la ciudad. Se terminan discutiendo más temas nacionales, una hace una gran parodia con los temas de corrupción, pero no se mete con los temas de la ciudad. El Frente para la Victoria termina confundiéndose porque también en la legislatura vota conjuntamente con el macrismo, con el PRO, y al PRO, sin hacer campaña, sin decir nada, le ha ido bien. Entonces la población está como un poco ajena y escéptica, porque en realidad ve que nadie soluciona nada. Nosotros, de un partido nuevo, con gente con experiencia,
y que entendemos que es necesario abrir la participación ciudadana, que es importante construir espacios de discusión, de debate, donde podamos construir un conocimiento colectivo. Invitamos a que la ciudadanía nos acompañe el 27 de octubre, que no tenga miedo, que se atreva a votar algo distinto y que vote la lista 906. Bueno, gracias Carlos y suerte en las elecciones. Bueno, gracias a vos por darnos esta oportunidad de transmitir este mensaje.